Entre 1939 y 1945, la humanidad enfrentó la mayor catástrofe de su historia. La Segunda Guerra Mundial no solo devastó naciones, transformó la política, la ciencia y la moral del siglo XX. Más de 60 millones de personas murieron mientras el viejo orden europeo se derrumbaba y surgía un nuevo equilibrio global. De sus cenizas emergieron dos potencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo choque ideológico marcaría el rumbo del planeta. Lo que comenzó como un conflicto europeo se expandió hasta envolver a cada continente. El ataque a Pearl Harbor arrastró a Estados Unidos a la guerra, transformando una disputa regional en una contienda de escala global. El Holocausto reveló la capacidad del Estado moderno para convertir la burocracia en una herramienta de exterminio, mientras que Hiroshima y Nagasaki abrieron la era nuclear, donde la ciencia se fundió con la destrucción total. A través de batallas decisivas como Normandía o la caída de Berlín, se selló el destino del siglo XX y el nacimiento de un nuevo orden mundial. Este documental revive los 15 momentos más impactantes que cambiaron la historia para siempre y explican cómo, del caos de la guerra, nació el mundo moderno. Hiroshima y Nagasaki, el amanecer nuclear. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense lanzó un arma sobre el centro urbano de Hiroshima. La detonación se produjo desde gran altitud, borrando más de 4 millas cuadradas. Murieron 80.000 personas. 3 días después, otra aeronave repitió la operación sobre Nagasaki. La explosión alcanzó un área industrial. Allí, 1,5 millas fue devastada, y las víctimas mortales llegaron a casi 40.000. Las características del daño superaron cualquier precedente y mostraron un nuevo tipo de destrucción. La misión británica enviada en noviembre de ese año no investigó aspectos culturales ni sociales, sino solo los efectos visibles 3 meses después. Hiroshima se extendía sobre un terreno plano, con algunos edificios de concreto reforzado en el centro y zonas de casas y talleres de madera más allá. En los márgenes había fábricas grandes de ingeniería y seda. Su población bajó de 345.000 en 1940 a unos 245.000 en 1945, tras evacuaciones y demoliciones preventivas. Con tropas y trabajadores, se estima que había 320.000 personas al momento del ataque. Nagasaki se ubicaba en una bahía, con muelles y astilleros a ambos lados. Tenía barrios de viviendas densas en los valles y colinas cercanas. La zona de Urakami albergaba grandes plantas controladas por Mitsubishi. También había talleres caseros y estructuras improvisadas. A pesar de una historia naval, su crecimiento fue lento hasta que el esfuerzo bélico la impulsó. En el momento del ataque, su población rondaba los 260.000. En Hiroshima, testigos relataron un fogonazo blanco, ráfagas de aire y un estruendo. Después vino la oscuridad causada por polvo en suspensión, seguida de incendios que se propagaron durante días. La bomba explotó cerca del puente en forma de T. En el centro y alrededores, el fuego arrasó casas y talleres. Las fábricas más alejadas sufrieron poco. Algunos informes aseguran que los bomberos actuaron, otros dicen lo contrario. La defensa civil colapsó. A diferencia de Hiroshima, el área dañada en Nagasaki era más pequeña y menos densa. Aunque hubo incendios, estos avanzaron más lento. Las fábricas, convertidas en esqueletos de acero, dejaron ver máquinas deformadas, cables colgando y hornos apagados. A distancias mayores, árboles y postes también fueron derribados. Todo parecía haber sido golpeado por un huracán instantáneo. La vida urbana quedó suspendida. Los incendios en Hamburgo y Tokio no habían causado este nivel de parálisis. La población huyó, incluyendo funcionarios y equipos de emergencia. La recuperación fue lenta. En noviembre solo había 140.000 personas en cada ciudad. Los escombros seguían sin removerse y aún se encontraban restos humanos. Solo algunos servicios lograron restablecerse, como la electricidad en Nagasaki y los tranvías en Hiroshima. Las autoridades locales no pudieron enfrentar la magnitud del evento. Se estimó que la energía liberada por la bomba equivalía a 20.000 toneladas de TNT. Sin embargo, los daños visibles parecían menores a lo esperado para esa cantidad. A diferencia de explosivos comunes, la fisión atómica crea energía directamente al destruir materia. La mayor parte se transfiere al aire, elevando su temperatura. Esto genera presión extrema que se convierte en onda de choque.
Además, se emite radiación de distintos tipos, incluyendo luz, calor, rayos X y gamma, lo que produce efectos letales. A media milla del epicentro, se calculó que la presión inicial llegó a 10 psi, seguida por vientos de 500 millas por hora. Esto implicó fuerzas que empujaban estructuras completas, no solo partes. Las construcciones se desplazaron en masa, no por gravedad, sino por presión sostenida. A diferencia de explosiones normales, casi no hubo succión posterior porque los elementos ya habían colapsado bajo el primer impacto. En zonas cercanas, los techos planos de concreto colapsaron hacia adentro. Polos y árboles bajo la explosión permanecieron en pie, pero los más alejados fueron inclinados o arrancados. Las colinas bloquearon parte del daño, como ocurrió en un valle de Nagasaki. Las ondas reflejadas fueron fuertes, afectando estructuras específicas como puentes. No se registró lanzamiento de escombros pesados a largas distancias, aunque objetos pequeños como tejas sí fueron desplazados. Algunos edificios de concreto reforzado, pensados para resistir terremotos, aguantaron bien. Otros colapsaron si el techo cedió por la presión descendente. Estructuras más ligeras, como escuelas, sufrieron deformaciones completas. Más allá de 800 metros, estas construcciones resistieron mejor. Un diseño especial con refuerzos laterales mostró buen desempeño a 500 metros del epicentro. Los galpones de una sola planta, típicos en fábricas, fallaron a 1 milla de distancia. En Nagasaki, las plantas industriales cubiertas con láminas delgadas fueron dañadas principalmente por presión. Algunas estructuras metálicas se deformaron completamente hacia el lado opuesto al punto de impacto. El daño fue menor cuando la cobertura exterior era quebradiza y se rompía, liberando presión. Las estructuras industriales y civiles mostraron una resistencia desigual ante la fuerza inédita del arma atómica. En los talleres metálicos, apenas un 5% de las máquinas fue destruido directamente, pero la mayoría quedó inservible al quedar expuesta a la intemperie, corroída por la lluvia y el polvo radiactivo. En los talleres de madera, más de la mitad de los equipos se perdió por incendios y derrumbes. Las construcciones de una planta, comunes en Hiroshima, colapsaron incluso a más de 2 millas del epicentro. Las viviendas tradicionales, con techos pesados y muros de barro y bambú, se desmoronaron en segundos, atrapando a familias enteras. Las escenas posteriores fueron de un horror sin precedentes. Cuerpos carbonizados yacían en las calles, algunos aún aferraban herramientas o bicicletas, detenidos en el instante exacto del impacto. En las orillas del río Motoyasu, miles intentaron refugiarse del fuego, pero murieron por el agua hirviendo o la radiación. Los hospitales, aunque algunos de concreto, se transformaron en trampas. Techos de vigas ardieron y los pacientes quedaron sepultados bajo los escombros. En Hiroshima, de los 300 médicos que había, solo 30 sobrevivieron. El calor instantáneo, de miles de grados, provocó quemaduras de tercer grado hasta 2 kilómetros del punto cero. Ropas oscuras se encendieron espontáneamente y la piel expuesta se fundió en segundos. Las sombras atómicas, siluetas humanas impresas en muros y escaleras, se convirtieron en símbolos macabros del poder de la bomba. Los sobrevivientes, conocidos luego como hibakusha, sufrieron durante semanas vómitos, hemorragias y pérdida de cabello, víctimas de una radiación invisible e incomprensible para la ciencia de la época. La vegetación cercana fue reducida a cenizas, pero meses después, brotes verdes emergieron de troncos calcinados, una imagen que Japón convirtió en emblema de renacimiento. Aún así, la devastación humana fue incalculable. Familias enteras desaparecieron, y los pocos sobrevivientes enfrentaron no solo las secuelas físicas, sino también el estigma social de portar una herida que marcó el inicio de la era nuclear. El Holocausto, el crimen que redefinió la moral del mundo. En 1933, cuando el Partido Nacionalsocialista llegó al poder en Alemania, las autoridades comenzaron a perseguir a los judíos por motivos ideológicos. Esa política fue impulsada por una visión de pureza racial que excluía a quienes eran considerados inferiores según criterios establecidos por el régimen. Con el paso de los años, estas ideas se transformaron en medidas concretas que afectaron a millones de personas. En sus primeras etapas, la discriminación adoptó formas legales. Las leyes de Nuremberg de 1935 retiraron la ciudadanía a los judíos alemanes y prohibieron matrimonios entre ellos y quienes fueran considerados arios. Este marco normativo sentó las bases para la exclusión total de la vida pública. Las campañas de odio no se limitaron al ámbito legal.
La propaganda estatal promovió imágenes estereotipadas que culpaban a los judíos de problemas sociales y económicos. A medida que la influencia de Alemania se extendía por Europa, esas políticas se aplicaban en otros países ocupados. La Segunda Guerra Mundial ofreció una oportunidad para intensificar la persecución. A partir de 1939, el control sobre Polonia permitió establecer medidas de confinamiento. En Varsovia y otras ciudades se crearon guetos, donde las condiciones de vida eran precarias. El hambre, las enfermedades y la falta de servicios médicos provocaron miles de muertes sin necesidad de disparos. En 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, comenzó una nueva fase. Equipos especiales conocidos como Einsatzgruppen siguieron al ejército regular y ejecutaron a comunidades enteras. Estas unidades eran apoyadas por policías locales y otros colaboradores. En lugares como Ucrania, Lituania y Bielorrusia, las víctimas fueron obligadas a cavar fosas antes de ser fusiladas. En muchas ocasiones, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados junto a los hombres. Las matanzas alcanzaron cifras masivas. Solo en Babi Yar, cerca de Kiev, más de 33.000 personas fueron asesinadas en 2 días. Este método, sin embargo, resultaba lento y requería muchos recursos humanos. Para optimizar el proceso, las autoridades alemanas recurrieron a una solución más sistemática. En enero de 1942, altos funcionarios se reunieron en la conferencia de Wannsee. Allí se discutieron los mecanismos para llevar a cabo lo que denominaron la solución final al problema judío. El objetivo era exterminar a toda la población judía europea mediante métodos industrializados. Este plan se ejecutaría en una red de centros de asesinato ubicados en Europa del Este. Se establecieron campos como Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek y Auschwitz-Birkenau. Cada uno estaba diseñado para eliminar a miles de personas por día. Las víctimas eran trasladadas en trenes de carga. Los viajes duraban días y no se proporcionaban alimentos ni agua. Muchos morían antes de llegar. Al descender, eran separados por edad, sexo y condición física. La mayoría no sabía que estaba por morir. Se les indicaba que se dirigían a duchas para desinfección. En realidad, eran cámaras donde se introducía gas letal. En pocos minutos, todos los presentes quedaban sin vida. Posteriormente, los cuerpos eran retirados por prisioneros obligados a colaborar bajo amenaza de muerte. Los cadáveres eran incinerados en hornos o fosas. Auschwitz-Birkenau fue el mayor de estos centros. Allí se combinaron funciones de campo de concentración y exterminio. Las instalaciones incluían áreas de trabajo forzado, zonas de selección médica y estructuras para asesinato masivo. Se calcula que más de 1 millón de personas murieron en ese lugar. Además de judíos, también fueron asesinados gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y otras minorías. El ritmo de asesinatos fue tan alto que se requirieron mejoras técnicas para eliminar los cuerpos con mayor eficiencia. Mientras tanto, en los guetos del General Gobierno comenzaron las operaciones de liquidación. Las comunidades eran eliminadas por etapas. Algunos eran enviados directamente a los centros de exterminio, otros eran fusilados en plena calle. Las acciones se ejecutaban con rapidez y sin previo aviso. Las familias eran separadas. Los niños pequeños, al no ser considerados útiles para el trabajo, eran asesinados de inmediato. En varias zonas, comunidades enteras desaparecieron sin dejar rastro. La información era controlada por censura y propaganda. La población alemana no fue informada de estos crímenes de forma abierta. Los sobrevivientes de los campos presentaban signos extremos de desnutrición y enfermedades. Muchos no podían caminar por sí mismos. Al ser liberados, algunos murieron en los días siguientes por falta de atención médica adecuada. La documentación descubierta mostró órdenes, listas de trenes, informes y memorandos internos que detallaban la logística del exterminio. Las cifras reflejan que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en pocos años. Esta operación no fue improvisada. Se trató de un sistema administrativo con estructuras jerárquicas, responsables designados y recursos asignados. La derrota del Tercer Reich en 1945 reveló al mundo los alcances del plan. Tropas soviéticas, británicas y estadounidenses encontraron los campos abandonados. En algunos casos, los nazis intentaron destruir las pruebas. Aún así, quedaron instalaciones, documentos y testigos. Las imágenes captadas en esos días mostraron cuerpos apilados, hornos destruidos y barracones vacíos. En los juicios posteriores, muchos de los implicados fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Se estableció que asesinar por motivos raciales era un delito internacional.
Desde entonces, el término Holocausto se usa para referirse al asesinato sistemático de los judíos durante el régimen nazi. La batalla de Stalingrado, el principio del fin para Hitler. A mediados de 1942, las tropas alemanas comenzaron su ofensiva hacia Stalingrado, una ciudad extensa sobre el Volga que funcionaba como centro industrial clave. Su captura habría interrumpido las rutas logísticas soviéticas hacia el sur, consolidando al mismo tiempo una posición estratégica frente a los campos petroleros del Cáucaso. Además de su importancia militar, su nombre convertía a la ciudad en una meta simbólica que Hitler no estaba dispuesto a ignorar. Todo quedó especificado en la Directiva número 41 del Führer, donde se delineaba el plan de aislar al Ejército Rojo en la zona sur y capturar los recursos energéticos antes de tomar una nueva dirección, ya fuera hacia Moscú o más al sur. La ofensiva la lideró el Grupo de Ejércitos del Sur, bajo el mando de Fedor von Bock, que el 28 de junio logró varios avances importantes. Sin embargo, menos de 2 semanas después, Hitler decidió cambiar el curso inicial. El 9 de julio, ordenó dividir las fuerzas para atacar tanto Stalingrado como el Cáucaso en paralelo. Así nacieron 2 grupos. El A, comandado por Wilhelm List, y el B, bajo la dirección inicial de von Bock, a quien pronto reemplazó Maximilian von Weichs. La nueva disposición causó un sobreesfuerzo logístico y dejó espacios entre formaciones que permitieron a los soviéticos retirarse sin quedar atrapados. Mientras el Grupo A avanzaba por el Cáucaso tras tomar Rostov, el Grupo B se dirigía con lentitud hacia Stalingrado. Para reforzar la operación, Hitler transfirió al Cuarto Ejército Panzer, al mando de Hermann Hoth, desde el Grupo B al A. En respuesta, Stalin ordenó la creación del Frente de Stalingrado, formado por los ejércitos número 62, 63 y 64, a cargo de Semyon Timoshenko. También quedaron bajo su mando el Ejército Aéreo número 8 y el Ejército número 21. Inicialmente, las tropas soviéticas se retiraron de forma ordenada para evitar quedar rodeadas, hasta que el 28 de julio se dictó la Orden número 227, que prohibía cualquier retirada. Se canceló además la evacuación civil para reforzar la determinación de los defensores. En agosto, Hitler volvió a intervenir y ordenó a Hoth que girara hacia Stalingrado desde el sur. Su Cuarto Ejército Panzer se unió al Sexto Ejército, al mando de Friedrich Paulus, con más de 300.000 soldados. El avance alemán fue detenido metro a metro por la resistencia soviética. El 23 de agosto, unidades alemanas llegaron al sector norte de la ciudad y la Luftwaffe lanzó un bombardeo masivo con cargas incendiarias que destruyeron barrios enteros. El ejército número 62 se retiró hacia el centro urbano, donde Vasily Chuikov asumió el mando y organizó la defensa. La acumulación de fuerzas alemanas en el área debilitó su cobertura de flanco, estirada desde Voronezh hasta el río Terek. En septiembre, los soviéticos controlaban solo una franja de 15 kilómetros sobre la ribera del Volga, en algunos sectores reducida a 3 kilómetros. La única forma de abastecimiento era cruzando el río bajo fuego continuo. A partir de ese momento, los combates se intensificaron. Cada posición fue disputada entre ruinas, con cambios constantes de control. El 14 de octubre, las tropas alemanas lograron interrumpir los últimos puntos de suministro fluvial. A pesar de eso, la línea defensiva no colapsó. El 19 de noviembre comenzó la ofensiva soviética bautizada como Operación Urano, ideada por los generales Georgi Chukov, Alexander Vasilevsky y Nikolai Voronov. 2 ataques partieron desde el norte y el sur de la ciudad, apuntando a los flancos más débiles, ocupados por tropas rumanas, húngaras e italianas, sin recursos suficientes. El 23 de noviembre, ambas ofensivas se unieron en Kalach, cerrando el cerco sobre el Sexto Ejército y parte del Cuarto Ejército Panzer. Desde Berlín, el mando alemán solicitó permiso para permitir una ruptura del cerco. Hitler rechazó la idea y ordenó resistir. Confiaba en que la Luftwaffe pudiera mantener abastecidas a las unidades atrapadas, pero la cantidad de suministros entregados desde el aire nunca fue suficiente. A mediados de diciembre, Erich von Manstein fue autorizado a liderar una misión de rescate desde el oeste, bajo el nombre de Operación Tormenta de Invierno. Sin embargo, Hitler se negó a que Paulus intentara avanzar desde dentro para unirse al rescate, lo que impidió cualquier éxito. El 16 de diciembre, los soviéticos iniciaron la Operación Saturno, que cerró aún más el cerco e impidió cualquier nuevo intento de socorro. El río Volga estaba congelado, y las tropas soviéticas comenzaron a cruzarlo con refuerzos pesados. Finalmente,
El 10 de enero se inició la Operación Anillo, que buscaba la eliminación total del enemigo cercado. En medio de esta situación, Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo, esperando que se suicidara antes de rendirse. Pero con las tropas completamente rodeadas por 7 ejércitos soviéticos y sin posibilidad de escape, Paulus capituló el 31 de enero. 2 días más tarde, las últimas unidades alemanas restantes se rindieron. Unos 91.000 soldados quedaron prisioneros. Se calcula que las pérdidas del eje superaron los 800.000 entre muertos, heridos y desaparecidos. De los capturados, apenas unos 5.000 regresaron a sus países, muchos años después. Del lado soviético, las bajas fueron de aproximadamente 1.100.000. Además, cerca de 40.000 civiles perdieron la vida en el asedio. En 1945, Stalingrado recibió el título de Ciudad Héroe. En 1959 comenzó la construcción del complejo conmemorativo en la colina Mamayev, que culminó en 1967 con la instalación de la escultura La Madre Patria Llama. Con 52 metros de altura y una espada que se eleva hasta los 85, domina el paisaje como símbolo del sacrificio. Allí fue enterrado Chuikov, quien años más tarde lideró la ofensiva final hacia Berlín. Normandía, el desembarco que abrió el camino hacia la liberación. En la madrugada del 6 de junio de 1944, un contingente aerotransportado compuesto por miles de soldados aliados fue lanzado sobre suelo francés. Bajo la oscuridad y en condiciones meteorológicas adversas, muchos paracaidistas se desviaron de sus zonas de aterrizaje previstas. Las formaciones iniciales se desordenaron. Algunos grupos aterrizaron en zonas inundadas o entre setos, lejos de sus objetivos primarios, lo que dificultó la organización. Sin embargo, esa dispersión desorientó también a las tropas alemanas, que no supieron responder de inmediato. Pese a las bajas iniciales, estas unidades contribuyeron a cortar carreteras y hostigar líneas de comunicación enemigas desde el interior. Horas más tarde, más de 5.000 embarcaciones cruzaron el Canal de la Mancha. La operación fue liderada por las fuerzas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, con apoyo de contingentes de otras naciones. El plan consistía en desembarcar simultáneamente en 5 playas con nombres en clave: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cada una fue asignada a una nación distinta. La coordinación entre armada, infantería y aviación fue esencial para abrir una brecha en las defensas del muro atlántico. La playa Utah fue asignada a la 4ª División de Infantería estadounidense. El desembarco se desvió hacia el sur debido a corrientes marinas, pero esa desviación los llevó a una zona menos fortificada. Aunque algunos vehículos se hundieron y hubo resistencia dispersa, las unidades lograron avanzar tierra adentro. Más al este, en Omaha, las condiciones fueron distintas. Las tropas enfrentaron acantilados, alambradas y fuego concentrado desde búnkeres bien posicionados. Los primeros asaltos sufrieron graves pérdidas. La situación estuvo cerca del fracaso, pero pequeños grupos lograron abrir pasos y avanzar por las laderas bajo fuego constante. Simultáneamente, la playa Gold fue asaltada por tropas británicas que enfrentaron defensas similares. A pesar de las minas y las posiciones fortificadas, lograron avanzar hacia las localidades del interior. En Juno, los canadienses enfrentaron intensas olas y una defensa férrea. Sufrieron numerosas bajas en los primeros minutos, pero superaron las barreras costeras y lograron avanzar hacia sus objetivos. Finalmente, en Sword, las fuerzas británicas enfrentaron resistencia organizada cerca de la ciudad de Caen. Aunque el avance inicial fue positivo, los contraataques alemanes retrasaron la toma de la ciudad. En conjunto, más de 150.000 soldados desembarcaron en territorio francés durante ese día. A pesar del fuego enemigo, las bajas fueron menores a lo que se temía en los días previos. El apoyo naval y aéreo, con miles de bombarderos, fue determinante para neutralizar posiciones alemanas. Sin embargo, no todas las defensas fueron destruidas antes del desembarco, lo que provocó combates intensos en puntos concretos. La artillería naval fue utilizada para apoyar a las unidades que quedaban estancadas, y los ingenieros jugaron un rol clave abriendo caminos entre minas y obstáculos. Durante las primeras 24 horas, los aliados lograron asegurar una franja costera de aproximadamente 80 kilómetros. Las unidades se reagruparon, consolidaron sus posiciones y comenzaron a recibir refuerzos. La Wehrmacht intentó responder, pero el alto mando alemán no contaba con una línea de mando clara en esas horas. La confusión,
junto con la creencia de que se trataba de una distracción previa al ataque principal en el paso de Calais, demoró la reacción general. Varios comandantes alemanes no tenían autoridad para mover divisiones blindadas sin autorización directa. Esta falta de flexibilidad operativa jugó en contra de los defensores. Al día siguiente, las tropas aliadas avanzaron tierra adentro, enfrentando resistencia más organizada. Los combates avanzaron hacia pueblos y campos del interior, donde las divisiones aerotransportadas, pese a su dispersión, cumplieron misiones decisivas al asegurar puentes y frenar refuerzos enemigos. Con el frente estabilizado, los aliados instalaron puertos artificiales que permitieron el desembarco continuo de tropas, vehículos y suministros, garantizando la logística del avance. Las fuerzas alemanas intentaron responder con divisiones blindadas, pero el terreno de setos y caminos estrechos limitó su movilidad. La superioridad aérea aliada bloqueó columnas de refuerzo y destruyó concentraciones enemigas mientras las comunicaciones alemanas eran sistemáticamente interferidas. La batalla de Normandía se transformó en una lucha de desgaste, pero el día D aseguró una base firme desde la cual los aliados expandieron su ofensiva. Liberaron París en agosto de 1944 y precipitaron el derrumbe del frente occidental nazi. El ataque a Pearl Harbor, el día que globalizó la guerra. En las primeras horas del 7 de diciembre de 1941, una fuerza japonesa desplegó 353 aviones desde 6 portaaviones ubicados a unos 370 kilómetros al norte de Oahu. A las 6:05 comenzó el despegue de la primera oleada, mientras que a las 7:05 partió la segunda. Los pilotos recibieron instrucciones definitivas en pleno vuelo. Poco antes del ataque, a las 6:45, el destructor estadounidense USS Ward hundió un submarino enemigo, pero la advertencia no generó respuesta inmediata. A las 7:02, 2 soldados detectaron en el radar una formación aérea inusual, aunque se descartó como una posible patrulla aliada. A las 7:49, el comandante japonés Fuchida ordenó iniciar el ataque. 4 minutos después, envió el mensaje clave: Tora, 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 confirmando que se mantenía el factor sorpresa. A las 7:55 comenzó el bombardeo aéreo sobre la base naval de Pearl Harbor. El almirante Kimmel confirmó el ataque con la frase: «Esto no es un simulacro» a las 8 de la mañana. 5 minutos más tarde, el USS Oklahoma fue alcanzado y se hundió con 429 personas a bordo. A las 8:10, una explosión destrozó el USS Arizona, causando 1.177 muertes. A las 8:54, la segunda oleada japonesa llegó, pero esta vez encontró mayor resistencia desde tierra. La ofensiva concluyó a las 9:45, cuando los aviones enemigos emprendieron el regreso a sus portaaviones. Ese día, Japón intentó inutilizar a la flota estadounidense en el Pacífico. Su blanco principal eran los portaaviones, pero ninguno se encontraba en la base en ese momento. Sin embargo, otras embarcaciones sufrieron daños severos. 4 destructores resultaron afectados: el USS Cassin, USS Downs, USS Helm y USS Shaw, todos reparados posteriormente. 8 acorazados en Battleship Row fueron impactados, destacando la pérdida del Arizona y el Oklahoma. Otros, como el USS West Virginia y el USS California, se hundieron pero fueron rescatados y devueltos al servicio en 1944. En total, casi 100 naves se hallaban en la zona, 30 fueron dañadas y 6 terminaron hundidas. El bombardeo también alcanzó instalaciones en la Estación Aérea Naval de Ford Island y el astillero de la base. La magnitud de la destrucción fue evidente en las imágenes tomadas en las horas siguientes, donde podían observarse aviones destrozados, columnas de humo y estructuras calcinadas. Soldados improvisaban trincheras con ametralladoras entre los restos, mientras otros intentaban sofocar incendios o rescatar a los heridos. Algunos actos individuales marcaron el día. Doris Miller, cocinero afroamericano de tercera clase en el USS West Virginia, se encontraba en labores de lavandería cuando comenzó el bombardeo. Aunque su puesto habitual estaba fuera de servicio por daños, ayudó a trasladar al capitán herido, y luego tomó el control de una ametralladora sin haber recibido entrenamiento previo. Su acción fue reconocida meses más tarde con la Cruz de la Marina, convirtiéndose en el primer afroamericano en recibirla. En el USS Utah, el jefe de calderas Peter Tomich comprendió que la nave estaba en peligro inminente tras recibir un impacto. Mientras la tripulación evacuaba, él aseguró los sistemas para evitar una explosión mayor. No abandonó el barco y murió en su interior. Fue condecorado póstumamente con la Medalla de Honor.
En otro punto de la base, el comandante Cassin Young, al frente del USS Vestal, coordinó la defensa tras ser arrojado al agua por una explosión proveniente del Arizona. Volvió a bordo nadando entre manchas de petróleo incendiado y logró poner a salvo su embarcación. Más tarde murió en combate en Guadalcanal y recibió la Cruz de la Marina a título póstumo. El ataque fue una acción planificada con precisión para neutralizar el poder naval estadounidense antes de que pudiera intervenir en Asia. Japón, sin fuentes propias de petróleo, había invadido regiones con recursos en el sudeste asiático. Estados Unidos había impuesto un embargo energético, lo que aceleró los planes nipones. La firma del pacto tripartito con Alemania e Italia consolidó la alianza del eje, pero Japón temía que Washington interviniera. Pearl Harbor fue su solución estratégica. Ese día murieron 2.403 personas, la mayoría militares, aunque también hubo víctimas civiles. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Japón. La ofensiva transformó el conflicto regional en una guerra global, sumando a una potencia industrial que pronto equilibraría el curso del enfrentamiento. Operación Barbarroja, el sueño imposible de conquistar la Unión Soviética. Antes del amanecer del 22 de junio, más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera hacia territorio soviético. La ofensiva fue lanzada en 3 direcciones. El norte apuntaba a Leningrado, el centro se dirigía a Moscú y el sur albergaba el objetivo de Ucrania. Estas fuerzas, organizadas en los grupos de ejércitos norte, centro y sur, iniciaron la operación militar más extensa hasta ese momento. La frontera oriental fue dividida en sectores bajo el mando de comandantes con experiencia en campañas anteriores. En los primeros días, las unidades alemanas avanzaron rápidamente. El grupo del norte atravesó los estados bálticos, mientras el centro penetró por Bielorrusia con dirección a la capital soviética. En el sur, los alemanes y sus aliados rumanos avanzaron hacia Kiev. La velocidad del ataque generó enormes bolsas de tropas soviéticas rodeadas, obligando a cientos de miles a rendirse. La Luftwaffe destruyó miles de aeronaves enemigas en tierra durante los primeros días, debilitando la resistencia aérea soviética. Hitler había subestimado la capacidad de reacción del Ejército Rojo. Aunque muchas unidades soviéticas fueron aniquiladas, nuevos contingentes aparecían constantemente. Las divisiones alemanas, a pesar de su poder de fuego, comenzaron a verse sobrecargadas por el tamaño del frente. La resistencia se volvió más intensa a medida que las fuerzas alemanas se adentraban en el interior de la URSS. En algunos sectores, los soviéticos comenzaron a organizar contraataques dispersos. En julio, el avance continuaba, pero los primeros signos de desgaste se hicieron visibles. El grupo del centro, que se había adentrado más que los otros dos, necesitaba reabastecimiento urgente. A pesar de las victorias, la infraestructura soviética destruida y la extensión del terreno dificultaban el suministro. Las líneas férreas tenían un ancho diferente, lo que obligaba a adaptar los trenes. Los vehículos se averiaban constantemente y las condiciones del camino reducían la movilidad. Mientras tanto, Hitler ordenó modificar el plan. En lugar de seguir presionando hacia Moscú, desvió parte de las fuerzas del grupo del centro hacia el sur para reforzar la toma de Ucrania. Esto causó fricción con los mandos del ejército, que veían en Moscú el objetivo decisivo. La pausa permitió a los soviéticos reorganizar sus defensas y reforzar sus líneas. La capital estaba mejor protegida cuando las tropas alemanas reanudaron el avance. Hacia octubre, el grupo del centro se aproximó a Moscú. Las temperaturas descendían y la nieve apareció antes de lo previsto. Las tropas alemanas no estaban equipadas para el invierno. La ofensiva final hacia la capital encontró una resistencia mucho más fuerte. Stalin movilizó nuevas divisiones provenientes del este, liberadas tras un acuerdo con Japón. La defensa de Moscú incluyó líneas múltiples, fortificaciones y el uso de cada edificio como punto de defensa. La llegada del invierno paralizó la ofensiva. Los motores no encendían, las armas se atascaban y los soldados carecían de ropa adecuada. El frío extremo afectó la moral y la capacidad de combate. El Ejército Rojo, por su parte, lanzó una contraofensiva a mediados de diciembre. Las tropas soviéticas recuperaron terreno en varios sectores, forzando a los alemanes a retroceder. Se estableció un frente más estable, pero los planes de tomar Moscú habían fracasado. La Operación Barbarroja no logró sus objetivos estratégicos. A pesar de los avances iniciales, la URSS no colapsó.
La capacidad industrial soviética, junto con su numerosa población y la vastedad del territorio, permitieron una recuperación progresiva. Alemania quedó atrapada en un conflicto prolongado que drenaría recursos y hombres. El frente oriental se convirtió en una guerra de desgaste. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética sin una planificación para el invierno marcó el inicio de una cadena de errores que resultaría irreversible. En los meses siguientes, la Wehrmacht mantendría el control de amplias zonas, pero ya no volvería a recuperar la iniciativa estratégica. La guerra relámpago había terminado. El Tercer Reich había abierto un frente que terminaría por consumirlo. La batalla de Midway, el giro del Pacífico. En la primavera de 1942, las fuerzas japonesas habían logrado importantes avances en el Pacífico y Tokio buscaba una operación decisiva que eliminara la amenaza estadounidense. El almirante Isoroku Yamamoto propuso atraer a la flota enemiga hacia una trampa, atacando la isla de Midway. Este pequeño atolón, ubicado estratégicamente entre Hawái y Asia, era considerado vital por ambos bandos. El plan consistía en dividir la flota en varios grupos y atacar desde diferentes direcciones, esperando que Estados Unidos acudiera a defender la isla y pudiera ser aniquilado. La operación, bautizada como MI, incluía a 4 portaaviones japoneses: Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. También se sumaban cruceros, destructores, submarinos y una fuerza de desembarco. Yamamoto, al mando general, organizó una flota dispersa que requería coordinación precisa. La clave era el factor sorpresa, pero los servicios de inteligencia estadounidenses habían logrado descifrar los mensajes japoneses. El comandante Joseph Rochefort confirmó que el objetivo japonés era Midway, y el almirante Chester Nimitz preparó una emboscada. El plan defensivo estadounidense incluía a 3 portaaviones: Enterprise, Hornet y el dañado Yorktown, que fue reparado en tiempo récord tras el combate del Mar del Coral. Estos buques, junto a un pequeño grupo de escolta y aviones de reconocimiento, se colocaron al noreste de Midway, fuera del alcance previsto por el enemigo. El 3 de junio, aviones de patrulla detectaron la fuerza de invasión que se acercaba a la isla. Al día siguiente, a las 4:30 de la mañana, comenzó el ataque aéreo japonés. El comandante Mitsuo Fuchida lanzó una oleada de bombarderos contra las instalaciones de Midway. Aunque causaron daños, no lograron neutralizar las defensas. Mientras tanto, aviones estadounidenses despegaron para interceptar a la flota japonesa. Las primeras oleadas, formadas por torpederos sin escolta, fueron aniquiladas por cazas Cero y fuego antiaéreo. Sin embargo, estas acciones obligaron a los portaaviones japoneses a maniobrar y retrasaron el lanzamiento de nuevos ataques. A las 10:20, aviones en picado del escuadrón VB-6 del Enterprise y del VS-6 sorprendieron a la flota japonesa. En cuestión de minutos, 3 portaaviones, Akagi, Kaga y Soryu, fueron alcanzados por bombas que desataron incendios incontrolables. La confusión en la cubierta, la presencia de municiones expuestas y el cambio apresurado de armamento contribuyeron a la catástrofe. Solo el Hiryu logró lanzar una contraofensiva, que dañó al Yorktown gravemente. Más tarde, el Hiryu también fue localizado y atacado. Bombas lanzadas desde el Enterprise lo dejaron ardiendo y sin posibilidad de operar. La pérdida de los 4 portaaviones representó un golpe devastador para la Marina Imperial. Además, más de 200 pilotos experimentados murieron, lo que deterioró la capacidad ofensiva japonesa. Mientras tanto, el Yorktown, que había sido evacuado, fue rematado por un submarino enemigo. La batalla concluyó el 7 de junio cuando los últimos buques japoneses se retiraron hacia el oeste. Aunque Midway sufrió daños y pérdidas, permaneció bajo control estadounidense. La superioridad aérea japonesa quedó rota y Tokio pasó a la defensiva. Desde ese momento, Washington tomó la iniciativa en el Pacífico. La producción industrial norteamericana, sumada al dominio de los códigos enemigos, permitió planificar futuras ofensivas. Midway demostró que el factor sorpresa podía ser revertido mediante inteligencia y preparación. La concentración de fuerzas japonesas, lejos de resultar en un golpe aplastante, terminó en una derrota irreversible. Los errores de comunicación, la subestimación del adversario y la dispersión táctica complicaron la ejecución del plan nipón. La flota de portaaviones, que había sido el pilar de las victorias iniciales, quedó reducida drásticamente. A partir de entonces, los portaaviones estadounidenses tomaron protagonismo.
Midway fue el primer enfrentamiento naval donde las embarcaciones nunca se vieron entre sí, y todo se resolvió mediante ataques aéreos. Esta nueva forma de combate, basada en la aviación naval, se consolidó como el modelo dominante en los conflictos marítimos siguientes. La batalla marcó el inicio del declive japonés en el Pacífico y consolidó a Estados Unidos como potencia naval global. Con 4 portaaviones hundidos y miles de marinos y aviadores perdidos, Japón ya no pudo reponer el vacío dejado en Midway. La ofensiva siguiente, en Guadalcanal, confirmaría que el equilibrio de poder había cambiado. Desde aquel momento, la guerra en el Pacífico entró en una fase de retroceso para el Imperio nipón. Midway quedó registrada como el punto de inflexión que alteró para siempre el curso del conflicto. La invasión de Polonia, el disparo que encendió el mundo. Durante los últimos días de agosto de 1939, Alemania concentró cerca de 60 divisiones en su frontera oriental. La mayor parte del Grupo de Ejército Sur, liderado por Gerd von Rundstedt, se posicionó en Silesia, Eslovaquia y el sur de Prusia. En paralelo, el Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando de Fedor von Bock, se desplegó en Prusia Oriental y la frontera norte. Las tropas incluían unidades blindadas, motorizadas y de infantería, listas para una ofensiva relámpago. Mientras tanto, el 31 de agosto por la noche, un comando disfrazado de polaco simuló un ataque contra una emisora de radio alemana, dejando cadáveres como prueba falsa. Al amanecer del 1 de septiembre, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera con artillería, tanques y aviones. La Luftwaffe bombardeó vías férreas, depósitos y ciudades. Varsovia fue atacada desde el aire el primer día. En el norte, el tercer ejército atacó desde Prusia Oriental, mientras el cuarto ejército lo hacía desde Pomerania. En el sur, el octavo ejército avanzó por la Alta Silesia, seguido por el 10º, que contaba con divisiones Panzer, y el 14º, encargado del avance desde Eslovaquia. La estrategia consistía en ejecutar una maniobra en pinza que cercara a las fuerzas polacas al oeste del Vístula. El ejército polaco, aunque numeroso, estaba distribuido de forma dispersa y mal equipado para una guerra de movimiento. Sus divisiones carecían de suficientes vehículos motorizados, dependían de caballería y artillería de tracción animal. La movilización completa no se había logrado por temor a provocar a Berlín. La resistencia fue feroz en algunos sectores, pero insuficiente para detener el avance coordinado de las unidades alemanas. En Bydgoszcz, la población civil fue víctima de represalias masivas. Las tropas de ocupación llevaron a cabo ejecuciones colectivas, justificadas como respuesta a supuestos actos de sabotaje. En Bieluń, los primeros ataques aéreos mataron a cientos de civiles, destruyendo un hospital. En Chiu, los paracaidistas alemanes intentaron asegurar los puentes antes de que fueran volados. Las unidades Panzer lograron rodear a formaciones enteras en menos de una semana. El ejército polaco intentó reagruparse en el Vístula, pero la velocidad del ataque lo impidió. El 3 de septiembre, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, pero sin lanzar una ofensiva significativa en el oeste. En el frente oriental, Varsovia se convirtió en objetivo prioritario. La capital resistió durante semanas bajo bombardeos constantes. La defensa improvisada incluyó civiles armados, soldados replegados y unidades dispersas. En el este, las fuerzas soviéticas cruzaron la frontera el 17 de septiembre, en cumplimiento del protocolo secreto firmado con Berlín. Su avance se dirigió hacia las ciudades de Brest, Grodno y Lviv. El ejército polaco, atrapado entre dos potencias, intentó evacuar hacia Rumanía. Algunas unidades lograron romper el cerco y huir. Otras fueron rodeadas y obligadas a rendirse. La resistencia continuó en Varsovia hasta el 28 de septiembre. La guarnición capituló tras intensos bombardeos que destruyeron barrios enteros. El general Julius Rommel negoció la rendición para evitar más víctimas. En Modlin, las tropas resistieron hasta el 29. Las últimas posiciones aisladas cayeron a inicios de octubre. Los prisioneros capturados por los soviéticos fueron enviados a campos de internamiento. En Katyn, oficiales polacos serían ejecutados meses después. Los soldados detenidos por los alemanes fueron separados, algunos liberados, otros enviados a campos. Los civiles sospechosos de colaborar con el gobierno fueron arrestados o fusilados. Se impuso una administración civil en el oeste y un gobierno militar en el centro. Varsovia quedó bajo control directo del Tercer Reich. El país fue dividido según lo pactado. Alemania incorporó el oeste y el corredor polaco, mientras que la Unión Soviética tomó el este.
La línea de demarcación se fijó en el río Bug. Las autoridades nazis iniciaron de inmediato una campaña de represión contra judíos, intelectuales, sacerdotes y líderes comunitarios. Se establecieron guetos, censos y restricciones. El objetivo era desmantelar la estructura nacional polaca y asimilar los territorios ocupados. La campaña duró 5 semanas. Más de 200.000 bajas se registraron entre los defensores. Casi 1 millón fueron hechos prisioneros. Los bombardeos destruyeron infraestructura, viviendas y hospitales. Las ciudades quedaron marcadas por las ruinas. Fue la primera aplicación masiva de la táctica de guerra relámpago. La invasión de Polonia no solo desató un conflicto global, también inauguró un método sistemático de destrucción. La coordinación entre tierra y aire, la velocidad de avance y la brutalidad contra civiles definieron un nuevo tipo de guerra. La Blitzkrieg, la revolución militar. Durante el otoño de 1939, mientras gran parte de Europa se mantenía expectante, el ejército alemán empezó a poner en práctica una nueva forma de combate. Esta doctrina, aún sin nombre fijo, unía rapidez, tecnología y coordinación entre fuerzas móviles y aviación táctica. Aunque no era una idea totalmente nueva, su aplicación a gran escala en la campaña occidental del año siguiente marcaría un antes y un después. Los planes operativos alemanes para enfrentar a Francia y a los Países Bajos comenzaron a cambiar en noviembre de ese año, luego de que Hitler aprobara una estrategia alternativa. Este nuevo esquema evitaba un ataque frontal a través de Bélgica, como había ocurrido en 1914, y apostaba por una penetración masiva por las Ardenas, una zona boscosa poco defendida. Heinz Guderian, uno de los impulsores de las fuerzas blindadas alemanas, asumió un papel clave en el diseño de esta maniobra. Su concepto combinaba agrupaciones de tanques que avanzaban rápido, apoyadas por artillería y aviones, con el fin de desarticular las líneas enemigas antes de que pudieran reaccionar. En el frente, las comunicaciones alemanas se mantuvieron ágiles gracias al uso generalizado de radios en vehículos blindados, lo que permitió adaptar los movimientos en tiempo real. Esta ventaja permitió a los comandantes ajustar el avance según las condiciones del terreno o la resistencia encontrada. Las tropas aliadas, por el contrario, se movían de forma lenta, sin capacidad para reorganizar sus líneas ante la velocidad del ataque. Hacia el 12 de mayo, los blindados alemanes habían alcanzado el río Mosa. En lugar de detenerse para esperar a la infantería, cruzaron el río con rapidez, apoyados por ataques aéreos que desorganizaron por completo la defensa francesa. La toma de Sedan marcó el punto de ruptura. A partir de ahí, las divisiones mecanizadas se dividieron en columnas más pequeñas que avanzaban por caminos secundarios, evitando choques directos y buscando zonas débiles. La prioridad no era la destrucción del enemigo, sino romper su estructura y avanzar con dirección a la costa. En pocos días, el plan de los aliados de resistir en Bélgica quedó obsoleto. Las tropas británicas y francesas que habían avanzado hacia el norte quedaron cercadas cuando las unidades alemanas llegaron al Canal de la Mancha. Mientras tanto, París se encontraba indefensa ante el avance que se deslizaba desde el sureste. Las fuerzas acorazadas alemanas no solo se desplazaban con rapidez, sino que lograban evitar el desgaste propio de una guerra de trincheras. Los comandantes alemanes no buscaban enfrentamientos prolongados, sino confundir y desorganizar al enemigo desde el principio. Cada movimiento estaba diseñado para crear pánico en la retaguardia, romper las comunicaciones entre unidades enemigas y cortar sus rutas de abastecimiento. Este efecto multiplicador provocaba que muchas unidades francesas se rindieran sin ofrecer resistencia significativa. El 4 de junio, tras evacuar a más de 300.000 soldados aliados desde Dunkerque, el balance era irreversible. Alemania había conquistado Bélgica, los Países Bajos y gran parte de Francia en pocas semanas. El concepto de Blitzkrieg, aunque no reconocido con ese término en los documentos oficiales, se había aplicado con éxito total. La combinación de tanques, infantería motorizada y aviación de apoyo había demostrado una capacidad inédita para desorganizar ejércitos tradicionales. La ruptura del frente ya no requería meses de desgaste, sino días de coordinación precisa. Los estados mayores de todo el mundo tomaron nota. El ejército francés, que había confiado en líneas estáticas y defensa profunda, fue superado por completo. Las lecciones de esa campaña se analizaron durante años, pero su impacto fue inmediato. Por primera vez, un ejército moderno había logrado derrotar a varias potencias simultáneamente sin necesidad de una guerra prolongada.
El ejemplo de 1940 se convirtió en la referencia obligada para el desarrollo de tácticas posteriores. Las escuelas militares incorporaron el modelo alemán en sus manuales. El uso de radios para dirigir unidades, el desplazamiento continuo sin esperar refuerzos y la importancia de romper la retaguardia enemiga se consolidaron como fundamentos de la guerra móvil. La Blitzkrieg no era una doctrina escrita, pero su ejecución cambió la forma de concebir el combate en todo el siglo XX. La guerra ya no sería estática. Desde entonces, la velocidad pasó a ser tan decisiva como la fuerza. Duelo de titanes, la Luftwaffe y RAF en la batalla de Inglaterra. Durante los primeros días de julio de 1940, la Luftwaffe inició operaciones aéreas sobre territorio británico, enfocándose en las rutas marítimas y puertos del canal. Las primeras misiones buscaban debilitar la logística enemiga, interrumpiendo el transporte y afectando la economía insular. Al mismo tiempo, escuadrones alemanes comenzaban a analizar las defensas costeras y observar la respuesta de la RAF. Este periodo inicial sirvió como ensayo antes de lanzar una ofensiva total. A mediados de agosto se inició la fase principal. Más de 1000 aparatos alemanes cruzaban el canal en oleadas organizadas, combinando cazas escolta con bombarderos medios. Las fábricas, aeródromos y estaciones de radar se convirtieron en blancos prioritarios. El objetivo era destruir la capacidad de defensa aérea británica en tierra. Los ataques se sucedían sin tregua durante el día y con menor intensidad en la noche. Londres observaba cada movimiento desde los techos, mientras las alarmas y refugios se activaban una y otra vez. La RAF, formada principalmente por escuadrones de cazas Spitfire y Hurricane, desplegó todas sus unidades disponibles. Los centros de mando operaban las 24 horas para coordinar interceptaciones. Los pilotos británicos, muchos recién entrenados, subían al cielo varias veces al día, agotados pero decididos a no ceder el control aéreo. Las estaciones de radar, parte del innovador sistema de alerta temprana, proporcionaban datos fundamentales para movilizar los escuadrones justo a tiempo. Hacia mediados de agosto, los daños en bases aéreas empezaron a preocupar al alto mando. Las pistas se llenaban de cráteres, los hangares ardían y el personal de tierra sufría bajas. Sin embargo, la RAF seguía resistiendo. Algunas escuadrillas eran movidas hacia el norte para evitar la destrucción total. Mientras tanto, las fábricas trabajaban sin descanso para reponer aviones perdidos y mantener operativos los existentes. El esfuerzo nacional se convirtió en un frente interno crucial. El 7 de septiembre marcó un cambio. Berlín ordenó desviar los ataques hacia Londres, buscando forzar una rendición por agotamiento civil. Esa decisión alivió momentáneamente la presión sobre las bases de la RAF. Aunque la capital sufrió destrucción y víctimas, los cazas británicos recuperaron parte de la iniciativa. El cielo se llenó de combates constantes, con escuadrones cruzándose entre columnas de humo y formaciones de bombarderos. El resultado era incierto cada día. El 15 de septiembre se convirtió en un punto de inflexión. En una jornada de máxima intensidad, más de 1500 vuelos alemanes intentaron arrasar Londres. La RAF logró repeler la mayoría, derribando un número significativo de bombarderos. Las pérdidas alemanas superaron lo esperado. Hitler tomó nota del desgaste. Poco después, se pospuso indefinidamente la Operación León Marino, que buscaba invadir las costas británicas. A partir de ese momento, los ataques continuaron pero sin la misma intensidad táctica. La resistencia aérea obligó al alto mando alemán a reconsiderar su estrategia. Las campañas de bombardeo pasaron a centrarse en objetivos industriales, pero sin alterar el equilibrio general. Durante meses la población vivió bajo el sonido de sirenas, el eco de explosiones y la oscuridad de los apagones. Los refugios antiaéreos se volvieron rutina. Sin embargo, la moral no colapsó. La defensa aérea había evitado la invasión. Al final del año, los cielos británicos seguían defendidos. La Luftwaffe había perdido cientos de pilotos entrenados, aparatos valiosos y, sobre todo, la iniciativa. La RAF, aunque también golpeada, demostró que el poder aéreo podía frenar una ofensiva sin necesidad de tropas en tierra. Esa victoria aérea impidió que el Tercer Reich obtuviera un control total de Europa Occidental. A partir de entonces, el Reino Unido se convirtió en plataforma aliada clave. El resultado de la batalla no solo detuvo el avance nazi, también ofreció un respiro estratégico vital. La supervivencia de la isla garantizó un lugar desde donde planear futuras ofensivas. Sin esa resistencia inicial, el posterior desembarco en Normandía no habría sido posible.
la guerra en Europa cambió rumbo en el aire. Mientras tanto, los escuadrones británicos comenzaron a prepararse para nuevas misiones más allá de sus fronteras. El bombardeo de Dresde, la guerra total sin límites. Durante los primeros días de febrero de 1945, la ciudad de Dresde seguía intacta mientras el Ejército Rojo avanzaba desde el este. Con más de 600.000 personas, muchos la conocían por sus palacios, catedrales y avenidas, pero su verdadero rol quedaba oculto tras la imagen de ciudad cultural. Casi 50.000 trabajadores estaban empleados en la producción militar, incluyendo fábricas reconvertidas como Zeiss Ikon. Aunque la guerra ya se sentía cerca, apenas había sufrido bombardeos hasta entonces. Las primeras víctimas por ataques aéreos se registraron recién en agosto del año anterior. Para los aliados, su ubicación estratégica la convertía en un nodo clave que podía facilitar el traslado de divisiones alemanas hacia el frente oriental. Los informes británicos advertían que hasta 42 divisiones podían ser movidas desde otros frentes hacia el este antes de marzo. El 27 de enero, el alto mando de la RAF autorizó una operación sobre Dresde con un objetivo claro: impedir el envío de refuerzos alemanes hacia la zona soviética. La orden incluía también otras ciudades relevantes, pero Dresde ofrecía una red ferroviaria que, si se paralizaba, podía alterar la capacidad de respuesta alemana. Stalin ya había sido informado del plan en una reunión previa en Moscú, y durante la conferencia de Yalta, el general Antonov pidió a los aliados que impidieran los traslados alemanes y que golpearan nodos logísticos claves. El 13 de febrero, las condiciones meteorológicas eran favorables. La RAF formó 722 bombarderos en 2 oleadas. La primera arrancó por la noche, liderada por aviones Mosquito que marcaron los blancos con bengalas. El Grupo 5 de bombarderos con aeronaves Lancaster ejecutó el primer ataque. 10 minutos después, el fuego se extendía por los edificios antiguos. El viento alimentaba las llamas y los sobrevivientes huían hacia el río o zonas altas. Pasada la medianoche, una segunda oleada reanudó el bombardeo entre la 1:21 de la noche y la 1:45 de la mañana. En total, se lanzaron más de 2.600 toneladas de explosivos e incendiarios esa noche. Aunque fue el primer ataque masivo sobre esa ciudad, la cantidad de bombas no superó a las cifras registradas en Frankfurt o Hamburgo. A la mañana siguiente, 316 bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense atacaron los patios ferroviarios de Dresde, arrojando otras 781 toneladas. Al día siguiente se repitió la operación en el mismo objetivo. En ese momento, aún ardían los restos del ataque nocturno. La cifra de víctimas provocó conmoción. Prisioneros de guerra fueron obligados a recuperar cuerpos en sótanos y refugios improvisados. El número exacto fue motivo de debate durante años, con estimaciones iniciales que variaban entre 25.000 y 250.000 muertos. En 1993, registros municipales contabilizaron más de 21.000 entierros tras el ataque. Fuentes oficiales actuales coinciden en que la cifra real ronda las 25.000 a 30.000 víctimas. Una causa clave fue la falta de refugios adecuados para civiles. Desde el inicio, el jefe del comando de bombardeo, Arthur Harris, defendió el ataque. Argumentó que la ciudad albergaba centros gubernamentales intactos, fábricas de armamento y era un eje de transporte fundamental. Tras el ataque, más del 20% de los edificios industriales resultaron destruidos o gravemente dañados, y más de la mitad de las viviendas quedaron afectadas. En conjunto, cerca del 80% del área urbana sufrió algún tipo de destrucción. La ofensiva rusa logró su avance y las tropas soviéticas entraron a Dresde el 8 de mayo. Sin embargo, el relato sobre el ataque fue distorsionado por una nota oficial del cuartel aliado que mencionaba el uso del terror como herramienta bélica. Aunque la nota fue retirada y se abrió una investigación, las declaraciones ya habían llegado a los periódicos. El general Marshall aclaró que la ofensiva rusa aún estaba expuesta a contraataques y que mantener operativa la red ferroviaria de Dresde era un riesgo. Por eso, la ciudad debía ser neutralizada. Al mismo tiempo, el aparato de propaganda nazi lanzó una campaña para inflar las cifras de víctimas y presentar a Dresde como un centro cultural arrasado sin justificación. Bajo control soviético, la ciudad se convirtió en un símbolo propagandístico, y durante décadas los hechos no pudieron contrastarse. En 2004, nuevos estudios confirmaron que la percepción global del bombardeo fue moldeada desde el inicio por esos relatos.
A pesar del paso del tiempo, el ataque a Dresde sigue siendo un referente en los debates sobre los límites de la guerra aérea. La caída de Berlín, el fin de la Alemania nazi. Durante la primera semana de abril de 1945, las unidades del Ejército Rojo aceleraron su avance hacia el centro de Alemania. Los frentes comandados por Zhukov y Konev cruzaron el Oder y el Neisse con un despliegue masivo de artillería, tanques y tropas de asalto. En su recorrido, tomaron ciudades intermedias que habían sido fortificadas con desesperación. Las defensas alemanas, integradas por restos de divisiones, unidades Volkssturm y jóvenes de las juventudes hitlerianas, ofrecían resistencia irregular pero violenta. La destrucción era constante. Cada día se sumaban columnas de humo, estructuras derrumbadas y cadáveres en las calles. Hacia mediados de mes, las fuerzas soviéticas rodearon completamente la capital del Reich. El cerco provocó una ruptura del suministro, dejando a la población civil atrapada entre bombardeos, francotiradores y escasez absoluta. El 20 de abril, fecha del cumpleaños del líder alemán, las tropas rusas alcanzaron los arrabales del este y comenzaron la penetración urbana. En paralelo, cañones de largo alcance machacaban el centro desde las afueras. Las comunicaciones empezaron a fallar. El sistema de metro, utilizado como refugio, se llenó de familias, heridos y soldados desconectados de sus unidades. Mientras el frente urbano se estrechaba, la Cancillería subterránea se convirtió en el último bastión de mando. Allí, el jefe del régimen recibía informes cada vez más contradictorios. El ruido constante de los bombardeos hacía temblar las paredes. Los intentos de contraataque fracasaban uno tras otro. Las divisiones Waffen-SS lanzaban asaltos aislados, mientras algunos batallones de la Wehrmacht desertaban o se rendían sin combatir. Los oficiales del Estado Mayor ya no ocultaban el colapso. El jefe de propaganda documentaba cada momento. Las raciones se reducían a migajas y los vehículos en funcionamiento eran escasos. El 25 de abril, el cruce del Elba por las fuerzas estadounidenses selló la partición del territorio. Mientras tanto, los enfrentamientos en las calles de Berlín alcanzaban niveles inéditos. Manzanas enteras cambiaban de manos varias veces al día. Las tropas soviéticas avanzaban edificio por edificio, utilizando lanzallamas, granadas y explosivos de demolición. Los civiles atrapados trataban de huir entre los escombros o buscaban refugio en sótanos inundados. La moral alemana desapareció. Las órdenes de ejecutar desertores o saboteadores eran ignoradas. Muchos combatientes escondían sus armas y se entregaban. El número de heridos crecía sin posibilidad de evacuación. La madrugada del 28, una columna soviética logró abrirse paso hasta las inmediaciones del Reichstag. Las banderas rojas aparecían en los tejados más altos. Las últimas unidades defensoras se atrincheraron en el distrito gubernamental. Se combatía en los pasillos, escaleras y despachos vacíos. El 30 de abril, desde el búnker, se comunicó una decisión final. Después de dictar disposiciones escritas y despedirse del círculo cercano, el jefe del régimen se encerró junto a su pareja. Un disparo cerró la escena. Los cuerpos fueron quemados rápidamente en el jardín exterior. Solo unos pocos conocían la secuencia completa. En paralelo, el mando soviético intensificó el ataque final. Las tropas ingresaron en la Cancillería y limpiaron habitación por habitación. La resistencia fue aniquilada. El búnker fue asegurado y los documentos clasificados comenzaron a recogerse. En otras zonas, oficiales alemanes buscaban contactos para rendirse sin condiciones. El 2 de mayo, la guarnición de Berlín entregó formalmente las armas. El comandante local fue llevado al cuartel ruso para firmar la capitulación. La ciudad, convertida en ruinas, quedó bajo control absoluto del Ejército Rojo. Las calles eran intransitables. Miles de personas sin hogar vagaban entre los restos calcinados. Con el anuncio oficial del suicidio del líder alemán, los mandos restantes en el norte y sur comenzaron a dispersarse. Algunos intentaron escapar hacia el oeste, esperando caer en manos británicas o estadounidenses. Otros, atrapados en bolsas de resistencia, fueron aplastados en los días siguientes. El 7 de mayo se firmó el acta preliminar de rendición en Reims. El 8 se formalizó la rendición en Berlín ante el alto mando soviético. La guerra en Europa había terminado. Las banderas fueron arriadas, las armas silenciadas y los campamentos improvisados se convirtieron en puntos de reunión para refugiados, prisioneros y sobrevivientes. El Tercer Reich dejó de existir. Sus símbolos fueron derribados, sus documentos confiscados y sus principales dirigentes capturados o muertos.
Berlín, dividida entre zonas de ocupación, quedó marcada por la destrucción total. La capital de un imperio que prometía 1000 años había desaparecido en un mes de asedio. La historia cerraba una etapa. La ciudad, ocupada por tanques, carretas y columnas humanas, se convirtió en el símbolo visible de un sistema que colapsó entre fuego, escombros y silencio. Los juicios de Nuremberg, el nacimiento de la justicia internacional. En noviembre de 1945, 22 hombres fueron llevados ante un tribunal internacional en Nuremberg. Eran figuras clave del régimen que había desatado la guerra más devastadora de la historia. Entre ellos estaban Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel. El juicio se desarrolló en el Palacio de Justicia, en un proceso que combinó representantes legales de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. La acusación se centró en 4 grandes cargos: conspiración para cometer crímenes, guerras de agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cada imputado debía responder por su rol dentro del aparato del Tercer Reich. Durante las primeras sesiones, la Fiscalía presentó documentos oficiales, órdenes firmadas, discursos grabados y testimonios de sobrevivientes. Los jueces escuchaban sin interrupción los relatos de exterminio, deportaciones y asesinatos masivos. Las imágenes proyectadas en la sala dejaban en silencio a todos los presentes. Las pruebas eran tan numerosas que fue necesario dividirlas por categorías. Por ejemplo, las evidencias sobre campos de concentración se agruparon aparte, igual que las que demostraban trabajos forzados, represión civil o saqueo económico en territorios ocupados. Algunos de los acusados negaron todo. Otros intentaron justificar sus acciones como obediencia debida. Göring, que se mantenía desafiante, alegaba que actuó como militar bajo órdenes superiores. En contraste, Albert Speer admitió parcialmente su responsabilidad en el uso de mano de obra esclava. Rudolf Höss, excomandante de Auschwitz, declaró en calidad de testigo y narró en detalle el sistema de exterminio con cámaras de gas, crematorios y selección en rampas. Sus palabras impactaron incluso a los más fríos presentes en la corte. Los abogados defensores alegaron que no existía una base legal clara para juzgar delitos que no estaban codificados cuando fueron cometidos. Argumentaron que el tribunal aplicaba una justicia retroactiva. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que las normas fundamentales de humanidad habían sido violadas de forma masiva y consciente. Las potencias aliadas afirmaban que el juicio no era un acto de venganza, sino una forma de establecer responsabilidades individuales frente al mundo. La noción de obediencia automática fue rechazada como excusa. Los crímenes eran demasiado graves para no ser castigados. Durante meses, el tribunal examinó cada acusación con detalle. La documentación confiscada al terminar la guerra permitió reconstruir jerarquías, órdenes internas y mecanismos de exterminio. Se leyeron memorandos con firmas y sellos oficiales. Los informes de las SS mencionaban cifras, nombres, lugares y métodos. Todo quedaba registrado, desde deportaciones hasta ejecuciones masivas. La frialdad administrativa del genocidio quedaba al descubierto. En octubre de 1946 llegaron los veredictos. 12 de los procesados fueron condenados a muerte. 3 recibieron cadena perpetua. Otros 4 fueron sentenciados a varios años de prisión. 3 fueron absueltos. Göring, que había sido declarado culpable, se suicidó con cianuro horas antes de su ejecución. El resto fue llevado a la horca en el mismo recinto. Las sentencias no solo castigaron a los implicados, también establecieron un precedente legal. Por primera vez, los líderes de un Estado eran juzgados por decisiones tomadas desde el poder. Este proceso sentó las bases del derecho penal internacional moderno. Se definieron por primera vez conceptos como crímenes contra la humanidad y responsabilidad individual en tiempos de guerra. A partir de Nuremberg, ningún cargo político garantizaba inmunidad ante delitos masivos. El tribunal dejó claro que la legalidad interna de un régimen no justificaba acciones que violaban principios universales. La justicia, en este caso, tomó forma con documentos, traducciones simultáneas y procedimientos públicos. Ya no bastaba el final de una guerra para cerrar heridas. Había que señalar culpables, darles nombre, rostro y sentencia. La creación de la ONU, un nuevo orden mundial. En San Francisco, durante junio de 1945, más de 50 países se reunieron para firmar un tratado que definiría las reglas del nuevo escenario global.
El documento, estructurado en un preámbulo y más de 100 artículos, fue producto de meses de negociaciones entre las potencias aliadas, incluso antes del final oficial del conflicto. Los asistentes coincidieron en que debían sentar las bases de una institución que impidiera nuevos estallidos armados, que promoviera la paz y que ofreciera mecanismos colectivos para resolver disputas sin violencia. El texto comenzaba con una declaración clara de intenciones. Los firmantes aseguraban querer evitar a las futuras generaciones el sufrimiento de nuevas guerras. También reafirmaban su compromiso con la dignidad del ser humano, el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la cooperación para mantener la estabilidad mundial. A través de esa carta definieron que la Fuerza Armada solo debía usarse con fines comunes, no para intereses particulares, y bajo una estructura multilateral previamente acordada. El documento estableció 5 propósitos centrales: mantener la paz, fomentar relaciones amistosas entre Estados, facilitar la cooperación internacional, proteger los derechos fundamentales y coordinar esfuerzos para lograr esos objetivos. Además, afirmaron que todos los miembros serían iguales en cuanto a derechos y deberes y que ningún país podía intervenir en los asuntos internos de otros salvo bajo amenazas colectivas a la seguridad global. Para poner en marcha esa estructura, se definieron órganos específicos. La Asamblea General, que incluiría a todos los países miembros, tendría un voto por nación y se encargaría de debatir asuntos relevantes. El Consejo de Seguridad sería el responsable de actuar en situaciones de conflicto, con 15 miembros, entre ellos 5 permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, Francia y China. Estos 5 tendrían poder de veto sobre decisiones clave. También se crearon otros órganos como el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y una secretaría encabezada por un secretario general. Cada país firmante se obligaba a evitar el uso de la fuerza, a resolver disputas por medios pacíficos y a acatar las decisiones del sistema. Si una nación incumplía estos compromisos, el Consejo podía recomendar sanciones o autorizar acciones militares colectivas. Los miembros estarían comprometidos a colaborar con esas medidas, directa o indirectamente, según las capacidades y decisiones tomadas. La Carta también contemplaba la creación de agencias especializadas para áreas como empleo, educación o salud, todas bajo supervisión del sistema central. Los países debían contribuir financieramente y mantener representantes permanentes. En casos extremos, una nación podía ser expulsada si violaba de forma reiterada los principios acordados. El tratado fue ratificado pocos meses después y la nueva institución comenzó a operar antes de que concluyera el año. El inicio de la Guerra Fría, la paz que no fue. En 1945, la desconfianza entre Washington y Moscú se intensificó de forma irreversible. La Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, pero los desacuerdos sobre el futuro de Europa Oriental marcaron el inicio de una nueva rivalidad. Las reuniones diplomáticas reflejaban tensiones crecientes, especialmente cuando se discutía el destino de Polonia y Alemania. Mientras tanto, los soviéticos fortalecían su control sobre los territorios liberados, instalando gobiernos leales al Kremlin. Al otro lado, los estadounidenses promovían democracias representativas bajo su influencia. La desintegración de la alianza entre los aliados comenzó a notarse en la Conferencia de Potsdam. Allí, las decisiones sobre fronteras y ocupación pusieron en evidencia los intereses contrapuestos. La URSS priorizaba la seguridad territorial. Estados Unidos insistía en la libre autodeterminación de los pueblos. El equilibrio precario sostenido durante el conflicto se deshacía paso a paso. En los meses posteriores, el lenguaje diplomático endureció sus formas. Documentos oficiales mostraban una narrativa de bloques en formación. La política exterior de ambos países adoptaba posturas que excluían concesiones mutuas. Las señales eran claras, el mundo se fragmentaba en 2 esferas de influencia. A nivel interno, los líderes diseñaban estrategias que consolidaran su poder más allá de sus fronteras. Las zonas ocupadas en Europa fueron las primeras en reflejar esa división. En Washington, el Departamento de Estado advertía sobre la expansión ideológica soviética. En Moscú, se hablaba abiertamente del cerco capitalista. Las sospechas dieron paso a una carrera silenciosa, donde cada paso era vigilado con atención por el otro bando. En ese contexto, la prensa comenzó a utilizar una expresión que sintetizaba la tensión latente: Guerra Fría. No había batallas directas, pero sí una confrontación global en todos los niveles: militar, económico y tecnológico. Las doctrinas estratégicas evolucionaron con rapidez. En 1947, la doctrina Truman formalizó el compromiso estadounidense de contener cualquier avance comunista fuera de sus fronteras.
Poco después, el Plan Marshall propuso la reconstrucción de Europa Occidental como un muro económico ante el Este. La Unión Soviética respondió con el Cominform y la consolidación del bloque oriental. La distancia entre ambos sistemas se volvió infranqueable. Cada bloque consolidó alianzas militares que institucionalizaron la división. En 1949 se fundó la OTAN. Poco después, la URSS creó su propio sistema de defensa conjunta. Las armas nucleares, en lugar de usarse, comenzaron a acumularse como herramientas de disuasión. La carrera por la supremacía ya no era bélica, sino tecnológica y espacial. Sin acuerdos comunes, las potencias organizaron sus zonas de influencia con estructuras políticas propias y lealtades absolutas. Así empezó un conflicto global sin frentes definidos, pero con consecuencias reales para millones de personas. Desde Berlín hasta Corea, desde Cuba hasta Afganistán, el enfrentamiento moldeó cada aspecto del mundo posterior a 1945. La paz firmada al final de la guerra dio paso inmediato a una nueva era de tensión permanente. Con el mundo dividido y el futuro en disputa, la guerra dejó de ser una excepción para convertirse en parte del nuevo orden. Los eventos que marcaron este proceso no fueron aislados. Juntos, construyeron la historia que aún seguimos viviendo.